todos bienvenidos a su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo, un espacio producido por la Unidad Docente de EduMás, Multimedio Educativo y Cultural de la República Dominicana. Feliz y agradecida de volver a encontrarnos con todos ustedes y contigo, Lervis Sánchez. Hola, Zulmi, hola público de Mirada Educativa, feliz de volver a encontrarnos con este público que siempre nos espera y con temas tan interesantes preparados, como dices, desde la Unidad Docente de EduMás. Nosotros, como siempre, preparamos este contenido que sé que mucha gente disfruta, que mucha gente nos sugiere que trabajemos también. Entonces, felices de estar compartiendo con ustedes. Y hoy, un día especial, porque hace unos días, Zulmi, celebramos dos fechas importantes dentro del calendario escolar, porque celebramos, conmemoramos dos actores del sistema educativo dominicano sumamente importante, que es el deporte y nuestros psicólogos. Y tenemos que celebrar lo nuestro, el psicólogo escolar. Sabemos que la psicología tiene muchas ramas y que tiene una especialidad que es la psicología escolar, que nos ayuda a manejar tantas cosas dentro de los centros educativos. Yo le digo, es un eje transversal que toca varios puntos. Y de tocar varios puntos, pues a mí me ha tocado de manera significativa Marlene Pérez, a quien quiero felicitar de manera efusiva y enfática, psicóloga escolar del Centro Educativo Tilia Peláez, del Distrito Educativo 1002, porque me ha acompañado como madre en el proceso de enseñanza-aprendizaje de mi niña. Y qué bonito ha sido contar contigo, Marlene. Gracias por tu cercanía, por tus consejos, sobre todo por esa disposición a escuchar. Casi nunca la gente escucha, Lervis, pero cuando tú encuentras una persona que escucha, que entiende el proceso, a veces como padres no podemos estar siempre en el centro educativo, y cuando el psicólogo puede entender eso y te puede atender muchas veces por su WhatsApp, eso es de verdad encomiable, y uno se siente atendido con mucho cariño. Y de verdad que yo a ti, Marlene, te felicito por ese corazón tan grande que tienes y por ese acompañamiento que nos ha dado a mí, a mi niña. Sí, Zulmilín, también nosotros tenemos aquí en EduMás un psicólogo de cabecera y está precisamente en nuestra unidad docente. Es nuestro querido José Manuel Herrera, que también ha hecho una labor encomiable, ha hecho una labor maravillosa, primero en el centro educativo que pertenecía allá en Villamella, en el 1001, que todavía lo llaman, que todavía lo invitan a compartir con ellos muchas de sus actividades, y aquí con nosotros un rol importantísimo dándole seguimiento a todos los procesos de la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación. Para ti, querido José Manuel, también nuestras felicitaciones, y no por nada te hemos nombrado nuestro psicólogo de cabecera, porque también estás ahí acompañando. Y precisamente en la entrevista que tenemos en el día de hoy, vamos a ver este rol importante que juega ese profesional de la salud que es el psicólogo escolar. ¿Cuál es el rol que juega dentro de la escuela? ¿Cuáles son los procesos que maneja? ¿Qué tipo de acompañamiento da no solamente a nuestros estudiantes, sino también a nuestros docentes, a los padres, al equipo de gestión? Es una labor maravillosa que es realmente, como dije anteriormente, es una pieza clave dentro del sistema educativo dominicano, ya que maneja también muchos de los conflictos que se dan en el aula y en el entorno, señores, porque la comunidad completa identifica a este profesional dentro del centro educativo y siempre va y encuentra en la escuela esa mano amiga que nos habla. Entonces, vamos a tener una conversación muy interesante con nuestro invitado en el día de hoy. Y otra pieza importante que vamos a tratar también hoy en el programa es el Día del Deporte, el Día Internacional del Deporte y el Desarrollo por la Paz. Señores,
¿Cuántos problemas se evitan en los centros educativos a través del deporte, la recreación, la educación física? ¿Y sabían ustedes que dentro del Ministerio de Educación hay un instituto descentralizado que trabaja directamente con la educación física en todos los centros educativos? Además de ser una escuela formadora, no solamente de futuros maestros en el área de educación física, sino también tiene un espacio, tiene un departamento donde se preocupa y se ocupa de la formación de los docentes en el área de educación física a nivel nacional. Y también estaremos conversando en el día de hoy sobre eso. Y ustedes no se pueden perder todo lo que nosotros traemos para ustedes en Mirada Educativa. No le cambien. Estamos de regreso en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Y nos hablaba Lervis de ese rol importante que tiene el psicólogo. Y lo vamos a ver desde la óptica de la escuela, el psicólogo escolar. ¿A quién tenemos con nosotros? Bueno, un compañero idóneo que siempre pues está dispuesto a colaborar y venir a dar su experiencia a esta plataforma de EduMás. Nos acompaña un asiduo de la casa, uno de las personas que siempre acompaña lo que los padres deben saber en la mañana. Pues nos referimos a Roberto Díaz Arias, psicólogo escolar y director del Centro Educativo Santo Cura de Ars. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por la invitación y qué bueno y grato estar aquí en conmemoración del Día Nacional del Psicólogo, este 6 de abril. Y es importante recalcar que el psicólogo tiene una función muy importante dentro de los centros educativos, fruto, como nos decías al inicio, de esta pandemia que ha trastornado la vida y el desarrollo diario vivir de la República Dominicana. Los psicólogos educativos en los centros educativos tienen un rol pero muy importante y preponderante, puesto que la neurociencia en los últimos años ha ido desarrollando investigaciones que han dado la vuelta a este rol, a ese papel que desempeñan los psicólogos educativos dentro del sistema. Recordar que se inicia con orientadores dentro del sistema educativo y no tenían un rol tan definido como cada día la sociedad lo va demandando, fruto de las cosas que van surgiendo, que se van descubriendo, porque estamos en un mundo que todos los días tiene nuevos descubrimientos. Y no podemos dejar de lado este aspecto sumamente importante del cambio constante. No sé si todos hemos notado que últimamente vivimos más rápido, más acelerado de lo que normalmente estábamos acostumbrados. Tal vez los niños, los jóvenes, no ven la velocidad a la que vamos, porque las nuevas tecnologías, TikTok, te ponen videos más cortos. Entonces, así mismo va evolucionando el conocimiento, va evolucionando las estrategias, y por eso se hace fundamental en contar con una figura que esté pendiente tanto a los procesos emocionales como a los procesos psicopedagógicos dentro de los centros educativos. Ciertamente, Roberto, la pandemia marcó un antes y un después en la vida de todos, y no fue menos el impacto con nuestros estudiantes y su familia. O sea, qué bueno que los psicólogos siempre estuvieron conectados con nuestros estudiantes a la distancia también. Y hablando de todo este proceso y de la rapidez, ¿cómo, Roberto, la psicología colabora con el aprendizaje de los estudiantes y su rendimiento académico? Bueno, si sacamos Skinner nos habla del aprendizaje social, el aprendizaje vicario. Entonces, aunque el estudiante no esté aprendiendo, podríamos decir entre comillas, sí tiene un desenvolvimiento social que le va a llevar en sí a captar del ambiente estilos, formas, forma de desenvolverse socialmente. Es decir, que el joven siempre va a estar
aprendiendo, aunque un docente no lo vea en términos académicos, dentro de todo el ambiente educativo hay un aprendizaje. ¿Cuál es el papel dentro del psicólogo? Tratar de controlar el medio donde se está aprendiendo para que podamos tener entes sociales que puedan dar respuesta a las demandas de la sociedad. Entonces viene a ser una persona que viene a prevenir, a estar frente al grupo de estudiantes y de maestros para poder gestionar tanto lo emocional como la parte académica de los estudiantes. Y por eso la demanda de los psicólogos dentro de los centros educativos es muy alta. Y creo que una de las dificultades que más se puede presentar en los psicólogos es el manejo del tiempo con tantos casos a nivel social que se presentan dentro de los centros educativos. Y qué interesante escuchar todo esto, y sobre todo porque tú nos hablas de ese estilo de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes y también los desafíos que tienen nuestros psicólogos escolares en los centros educativos. De verdad que es una labor encomiable de amor y sobre todo como de corazón, porque poder tú inmiscuirte con los estudiantes y poner como también como esa parte humana dentro de esa parte profesional es de verdad una labor que nosotros aquí valoramos. Ciertamente uno de los roles más importantes que tiene el orientador escolar es el acompañamiento. Dicen los salesianos que si tú quieres conocer a tus estudiantes, sal al patio. Entonces, son muchos ambientes que manejamos dentro de los centros educativos. ¿Qué rol, qué impacto tiene ese acompañamiento emocional que hacen los orientadores escolares para nosotros mejorar precisamente esto, el clima escolar? Cuéntanos un poco de esa labor que ustedes realizan. Bueno, el impacto de los psicólogos es muy positivo, puesto que cada día vemos más personas interesadas en estudiar la carrera, la apertura que ha tenido el mismo Estado, el mismo Ministerio de Educación con el nombramiento de los psicólogos en los centros educativos, el acondicionamiento de áreas, porque si yo recuerdo cuando yo iniciaba era bajo de una mata que nos tocaba sacar una butaca, una silla, nos tocaba el mural, el dar una hora de clase, pero a medida que el sistema ha ido entendiendo el rol y el desempeño que hemos tenido dentro del ámbito educativo, se ha ido acondicionando los espacios de más privacidad, de mayor tiempo libre para poder asesorar. Entonces creo que el impacto ha estado en tener una sociedad con menos índices de violencia, con estudiantes que saben la carrera que van a estudiar, con menos trastornos psicológicos, con la detección de algunas situaciones que se presentan, porque el psicólogo educativo es la persona donde acude el estudiante con confianza a contar todas esas cosas que pasan en su hogar, en la familia, en el barrio, y es un desahogo. Aunque muchos profesores ven que el estudiante va al área de psicología como para perder clases, lo que no están entendiendo es la conexión emocional que se presenta entre esa persona y el estudiante dentro de su rol, claro, ético y profesional. Tienes razón, Roberto, porque recuerdo cuando a principio que inicié en educación, los espacios que tenían nuestros orientadores era un rincón, como bien decía, pero ahora vemos espacios tan dignos y tan adecuados como cualquier consultorio de una de las ramas de la psicología. Entonces es importante que los directores regionales, el Ministerio de Educación ha entendido la importancia de crear estos ambientes para que los muchachos también puedan desarrollarse, para que encuentren este espacio que lo acoja. Y tú que hablabas de esos espacios que acoge estos estudiantes y que ellos se sienten en confianza de estar, de ir a desahogarse, desde esa experiencia que tú has tenido, ¿cuáles son esas necesidades emocionales y conductuales que tienen nuestros estudiantes de hoy? Bueno, me ha tocado impartir el rol del orientador desde varias universidades, un programa que tiene el Ministerio de Educación para reorientar la labor de los orientadores en los centros educativos, y me ha tocado escuchar mucho a los orientadores de las cosas que pasan, y no hay un contexto general en que se pueda aplicar a todo el país,
puesto que las personas que están en el casco urbano, es decir, el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, que son la Regional 15 y la Regional 10, vemos los estudiantes muchos carentes de papá y de mamá porque están trabajando, no porque estén ausentes, sino porque no tienen el tiempo suficiente para poder estar con sus hijos. Y todos sabemos el caos que se vive en la ciudad del Gran Santo Domingo, que a veces uno dura hasta 2 horas en el tapón, y no es la misma condición que se presentan en los contextos ya más rurales, dígase las regionales más apartadas, donde los padres están más cerca de los niños, pero el nivel educativo de ellos no ven la importancia del por qué sus hijos estudiar. Y te puedo contar el contexto de zonas donde los estudiantes no van a la escuela cuando hay tiempo de cosecha, porque tienen que ir a recoger el café, a recoger el cacao. Y tú dirás, pero ¿y eso pasa en la República Dominicana? Sí, eso pasa en la República Dominicana y es un trabajo muy, pero muy de la mano el poder acompañar a los estudiantes, a las familias en todo este proceso educativo y que podamos entender que yo puedo aportar algo a la comunidad donde estoy desde lo que yo decida hacer como persona, y es parte y función del psicólogo y orientador escolar el acompañar a esos estudiantes a que puedan ver la misión que tienen dentro para poder desarrollarlas y ponerlas al servicio de la comunidad. Qué interesante escucharte y me pongo a pensar en las diferentes realidades que viven nuestros estudiantes dominicanos, realidades como la que planteabas, muchachos que tienen su vida resuelta con un hogar estable, pero también estudiantes que están criándose con la abuela, que el papá no sale día a día a buscar el dinero para comer al mediodía, pero otros que ganan y que son autosuficientes y que los muchachos tienen de todo para ir a la escuela. Entonces, esto me surge la pregunta, son muchos los retos y los desafíos que tienen nuestros orientadores para poder equilibrar emocionalmente a nuestros estudiantes. ¿Qué piensas tú que son esos retos que tiene el orientador dominicano, el psicólogo escolar dominicano en estos tiempos? Yo creo que ese es el mayor reto que puede tener un psicólogo y orientador, el estar actualizado para poder dar respuestas a los contextos diversos que se pueden enfrentar en la realidad de cada centro educativo. Y es totalmente difícil una persona que no esté constantemente investigando, leyendo, documentándose, aparte de las capacitaciones que ofrece el mismo Ministerio de Educación para poder dar respuestas a las necesidades. Y un rol que siempre me ha quedado clavado en la mente cuando recibí mi primera inducción, porque el Programa Nacional de Inducción comenzó con los orientadores y psicólogos dentro del sistema educativo, es que mi función principal era prevenir. Entonces, si no tenemos una persona dentro del centro educativo para prevenir estas situaciones que se pueden presentar dentro del ambiente de la comunidad, porque lamentable el caso, los centros son termómetros de lo que pasa en la comunidad y se va a ver reflejado dentro de los centros educativos lo mismo que la sociedad tiene inmerso, es decir, los valores, la cultura, va a impactar directamente dentro de los centros educativos. Por eso el rol ahora es muy fundamental, porque tenemos una sociedad que no es mala, pero que vive unos antivalores y que se ha vendido como que esos son los valores que deben de reinar, y con lo que la gente entiende que solamente se progresa, porque discutíamos antes de bajar al programa, medios como este no cuentan con el mismo patrocinio que otros tipos de programas, es decir, no hay tanto rating, porque la sociedad misma vive del morbo, de las conductas sexuales. Si no hay esa promoción de ese tipo de conducta, entendemos como que no es bueno. Entonces, eso mismo pasa y va a impactar dentro de la comunidad educativa y te vas a encontrar con muchas situaciones. Y es importante escucharte decir esto, porque los centros educativos no solamente trabajan con el estudiante para el desarrollo de contenidos, sino que de manera integral también se ven los valores
y es también desde el psicólogo escolar que también pues colabora para que todo este proceso de enseñanza-aprendizaje tenga ese elemento añadido y que también se transversalice a todo el centro educativo. Por eso el psicólogo escolar trabaja no solo con el equipo de gestión, no solo con los estudiantes, también con los padres y con una pieza muy importante dentro del sistema educativo dominicano, que son nuestros docentes. Sí, tengo muy gratos recuerdos, Roberto, de cuando estaba en la escuela, que era coordinadora y directora docente, que para todas las cosas yo me movía para donde mis psicólogas y eran como ese soporte, como ese desahogo que teníamos nosotros como equipo de gestión en ellas. O sea que sabíamos que la cargaban pesado porque no solamente pues escuchaban y acompañaban a los estudiantes, sino que también le tocaba escucharnos y también tranquilizarnos en algunos momentos. Cuéntanos un poco cómo se da esa interacción entre maestros, directivos y orientadores y psicólogos dentro de la escuela. Los psicólogos educativos tienen, y los orientadores, que ambos convergen en el sistema educativo y tienen un rol parecido, similar, acompañan a los padres a través de las escuelas de padres y programas de formación. Actualmente hay un programa de formación específico para padres que viene desde el Ministerio de Educación para un acompañamiento más cercano a esos padres. Pero a veces la dificultad más grande en el acompañamiento a los padres es que los padres puedan reconocer la situación X que tiene su hijo. Entiendo yo como psicólogo también especialista en el manejo del duelo, que los papás entran en ese proceso de duelo cuando tienen un hijo con una condición, sea educativa, sea de conducta, sea a nivel emocional. Y es lo más difícil poder que el papá reconozca que el estudiante, su hijo, tiene o cual condición. Y yo entiendo que es por un dolor que ellos viven de mi vientre o de mí nació algo con una situación X y se le hace difícil afrontar. Entonces, ese acompañamiento a la familia es el más difícil, yo creo, de todo. No igual que con los estudiantes, porque ellos son los que se acercan. Muchas veces, y desde mi experiencia, eran ellos los que se acercaban al departamento buscando ayuda, manifestando esas condiciones que le presentaban. Los profesores se ven obligados, porque cuando uno está acompañando a un estudiante debe ir a aula a orientar y acompañar a ese profesor, pero los padres hay que enamorarlo, hay que ponerle miel para que puedan acudir al Departamento de Orientación y Psicología para buscar esa ayuda, o bueno, poder brindarles ayuda, pero el reconocimiento es, yo creo, lo más difícil del acompañamiento a las familias. Y como hablábamos al inicio, yo que he sido impactada y acompañada por la psicóloga escolar de la Otilia Peláez, pues entiendo la importancia que tiene que el psicólogo escolar acompañe a las familias. Dinos cómo se da este proceso del acompañamiento a las familias. Bueno, los psicólogos educativos tienen, y los orientadores, que ambos convergen en el sistema educativo y tienen un rol parecido, similar, acompañan a los padres a través de las escuelas de padres y programas de formación. Actualmente hay un programa de formación específico para padres que viene desde el Ministerio de Educación para un acompañamiento más cercano a esos padres. Pero a veces la dificultad más grande en el acompañamiento a los padres es que los padres puedan reconocer la situación X que tiene su hijo. Entiendo yo como psicólogo también especialista en el manejo del duelo, que los papás entran en ese proceso de duelo cuando tienen un hijo con una condición, sea educativa, sea de conducta, sea a nivel emocional. Y es lo más difícil poder que el papá reconozca que el estudiante, su hijo, tiene o cual condición. Y yo entiendo que es por un dolor que ellos viven de mi vientre o de mí nació algo con una situación X y se le hace difícil afrontar. Entonces, ese acompañamiento a la familia es el más difícil, yo creo, de todo.
no igual que con los estudiantes, porque ellos son los que se acercan. Muchas veces, y desde mi experiencia, eran ellos los que se acercaban al departamento buscando ayuda, manifestando esas condiciones que le presentaban. Los profesores se ven obligados, porque cuando uno está acompañando a un estudiante debe ir a aula a orientar y acompañar a ese profesor, pero los padres hay que enamorarlo, hay que ponerle miel para que puedan acudir al Departamento de Orientación y Psicología para buscar esa ayuda, o bueno, poder brindarles esa ayuda, pero el reconocimiento es, yo creo, lo más difícil del acompañamiento a las familias. Qué bueno es escucharte decir esto, porque vemos con qué dedicación y entrega pues los orientadores y los psicólogos trabajan y acompañan a los padres de nuestros estudiantes. Ustedes son la piedra angular, no es donde el maestro que el padre llega, señores, es donde el orientador, es donde el psicólogo escolar. Entonces, ellos se sienten respaldados y apoyados por los orientadores y psicólogos de los centros educativos. Bueno, el proceso de acompañamiento de los orientadores y psicólogos con los docentes, ahí tiene que haber esa complicidad, debe de haber ese reconocimiento de cuál es tu rol y cuál es tu función. Y hay una disparidad muy grande, porque hay muchos docentes que entienden que el psicólogo es el apoyador, que está para la vagamundería, pero no entienden que es un sistema de derecho y que los estudiantes tienen derecho a permanecer dentro del sistema educativo, que estamos en un proceso formativo y que todos en algún momento de la vida cometemos errores, y después cuando maduramos y somos adultos, que hablando de madurez he descubierto que las personas maduran no a los 18 años, sino a casi los 30 años que se alcanza la madurez plena para tomar decisiones correctas. Entonces, el que el maestro pueda entender esa parte de la toma de decisiones de los adolescentes, que a veces lo hacen sin conciencia, es, yo creo, la parte más difícil que tiene un orientador en el acompañamiento y seguimiento de los profesores. Una cosa de la cual carece el sistema es del tiempo necesario para acompañar a los docentes también en sus propios procesos emocionales. Creo que es una mirada que debe de hacer el sistema educativo, aunque se hace, es muy mínimo lo que se hace, porque no se ha entendido todavía muy profundamente lo que tiene que ver con el cuidado de los cuidadores. Entonces, a esa persona, ese profesor que está al frente, también es una persona con carencia, con necesidades, con una historia de vida que viene cargando una mochila con muchas situaciones que cuando le toca enfrentar a aula, ¿cómo se va a poder manejar? Y creo que es algo que quiere ser visto por los últimos acontecimientos que están en la paleta pública y que se ven en las redes sociales, en las noticias, en relación al tema de los docentes y los estudiantes. ¿Qué estamos haciendo para que ese ente que está frente a un grupo de 30, 40, 50 estudiantes frente a aula llegue con todas las condiciones emocionalmente estables para poder dar una respuesta? Y ese es el rol del psicólogo, pero es mucha la demanda. Si ustedes ven todo lo que hemos hablado, queda enmarcado la necesidad y la importancia del psicólogo dentro de los ambientes educativos. Gracias, Roberto, por estas orientaciones que nos has traído en el día de hoy. Zulmi, qué interesante conversación nos ha dado Roberto, qué interesante orientaciones que muchas veces no entendemos cuál es el rol del orientador y del psicólogo escolar dentro de los centros educativos. A ustedes les digo que no le cambien, que hay mucho más de mirada educativa. Estamos de regreso en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Lervis, y seguimos de fiesta y en celebración, porque también se celebró el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.
y nosotros contamos en el Ministerio de Educación Zulmi con un instituto descentralizado que se preocupa y se ocupa, como siempre decimos, para que el deporte en República Dominicana brille en su máxima expresión. En este caso, la educación física. Y ha venido transformando el INEFI, pues se ha venido transformando desde dentro. Tuvimos la oportunidad de compartir con ellos un rediseño curricular que están haciendo y capacitando a los maestros, preparándose para esa jornada de verano, que es una jornada formativa para los docentes a nivel nacional. Y que se estén preparando desde ahora, habla del compromiso que tienen con la calidad de la educación a través del Instituto Nacional de Educación Física. Por eso está con nosotros Orlando Taveras, que es el director docente del INEFI. Mira, el INEFI está involucrado en uno de los proyectos más importantes en su historia, desde su creación para el año 1998. Es primera vez que se hace una consulta nacional con todos los técnicos regionales, distritales y nacionales para abordar la adecuación curricular y las jornadas de verano. Por primera vez el INEFI va a liderar este proceso en combinación con los niveles, en este caso con el nivel secundario y con el nivel primario, que le estamos haciendo una propuesta para el tema de la planificación y el abordaje de todo lo que tiene que ver con la actualización de los docentes de educación física, siendo el profesor de educación física el único especialista nombrado para el nivel primario. Es por eso que tenemos el compromiso de abordar las capacitaciones con estos docentes. Y es por eso que INEFI, desde la gestión que estamos liderando en este momento, en la dirección docente, ya estamos tomando el rol para poder abordar esto desde la jornada de este año en verano. Qué bueno que desde ya ustedes se están preparando de cara al año escolar 2026-2027. Nos gustaría saber, en función de todo ese trabajo que ustedes están haciendo, cuáles son esas metas que ustedes se han propuesto a partir de toda esta transformación que están realizando. Mira, nosotros iniciamos con los acompañamientos para el mes de febrero, el cual estamos todavía en ese proceso porque se extiende hasta el mes de abril. Y en esta ocasión tenemos un proyecto piloto que está abordado en 4 regionales, la regional 01, la regional 05, la regional 08 y la regional 15, que es un proyecto de acompañamiento digitalizado y geolocalizable, es decir, que el docente que vaya a acompañar va a tener un feedback ahí mismo del trabajo que está haciendo y también los técnicos regionales y también la data del INEFI para tener una reflexión inmediata y todos los actores puedan tener los datos, los hallazgos de dicho acompañamiento desde el punto de vista reflexivo. Eso es algo que lo tenemos en piloto, sin embargo, ya están los primeros datos que lo vamos a presentar en los próximos días. Es algo muy relevante en INEFI, conectando lo que es la educación física con la tecnología y todos los avances que podamos tener. Otro proyecto muy relevante que podemos mencionar es la investigación educativa. El INEFI está involucrado también en lo que es los congresos regionales y en esta ocasión vamos a tener congresos de investigación en Barahona, en Valverde Mao, en Santo Domingo, regional 15, en la regional 05, Atomayor, y en Nagua, la 14. Es decir, que en esas 5 sedes, el INEFI, en combinación con los técnicos regionales y los directores regionales, vamos a hacer un montaje para abordar temas específicos de educación física. Porque a partir de la investigación es que nosotros podemos controlar algunos procesos y poder modelar prácticas desde la evidencia, porque sin eso no podemos mejorar. Y por eso es que estamos aportando líneas de investigación en ese sentido para que los profesores puedan aportar desde sus evidencias y elevar las buenas prácticas. Otro proyecto muy interesante es el primer convivio nacional de buenas prácticas. Este convivio lo que busca es un espacio de reflexión con los docentes. Y, por ejemplo, a diario recibimos de los técnicos regionales y distritales una serie de llamadas para poder participar en dicho proceso, de la jornada de verano y otros. Ya que nosotros presentamos en ese taller
el Programa Nacional de Actualización de los Contenidos Metódicos Especializados, el cual abarca con los especialistas un abordaje de los contenidos de educación física específicamente, desde el punto de vista de la psicomotricidad y los deportes que abordan como medio de desarrollo de la educación física, así como la gimnasia y la recreación. Pusimos un espacio abierto y tuvimos, de los 122 distritos, tuvimos en cada uno un promedio entre 8 y 10 solicitudes de ese tipo de contenido. Pasamos de los 600 a 700 solicitudes para este año, el cual nosotros estamos cronometrando para poder presentarlo y poder iniciar por las regionales. Ya vamos a iniciar a partir del mes de abril con contenidos de enseñanza especializada de los contenidos de educación física, valga la redundancia, y por ahí es que va todo. Vemos una gran integración, vemos cómo el docente se siente contento, se siente motivado por participar, y eso es lo que busca el INEFI. Volver a rescatar la actualización docente que hace muchos años en educación física se había dejado atrás. Y en eso es que está el INEFI involucrado a través de la dirección docente. Y siempre, Orlando, se ha visto la imagen del maestro de educación física como ese que nos lleva al patio a jugar, a sudar y a brincar. Como que eso no tiene una intención pedagógica. Háblanos como de ese trabajo y todo ese proceso curricular que ustedes ahora están realizando. ¿Cómo se está viendo la parte curricular dentro de la educación física? Mira, el INEFI se está involucrando de manera exitosa porque está haciendo una consulta, como le dije, de manera amplia con todos los sectores, con todos los actores de la educación física, regionales, distritales, nacionales y docentes de aula, para poder abordar esa adecuación curricular, el cual creo que desde hace tiempo debemos, como especialistas del área, tener un aporte importante, ya que nos hemos ido especializando. Yo quiero que ustedes sepan que desde la Facultad de Educación de la UAS, una de las carreras más dinámicas en cuanto a superación del profesor, en cuanto al abordaje, en cuanto al rediseño de la carrera y también poder avanzar en grado y posgrado, es educación física. Es la carrera con más doctores actualmente en la Facultad de Educación, en el área de educación física, pero también es la carrera con más programas de maestrías en apertura de la Facultad de Educación de la UAS. Significa que el maestro de educación física en los últimos años ha cambiado la perspectiva de la educación física y por ende hemos elevado el área de educación física en cuanto a la formación y especialización. Por eso yo entiendo que ya tenemos un personal calificado para poder abordar esa adecuación curricular y hacer una gran propuesta que incluya a todos los sectores para poder... Ciertamente, como bien decías tú, Orlando, y como bien dijo Zulmi, toda la educación física tiene su intención pedagógica y tiene un currículo que desarrolla y tiene un perfil de egreso que también trabaja. Y todo esto la gente tiene la falsa creencia que el maestro de educación física es alguien que está en el centro, que está nombrado y que hay que ponerlo a dar una asignatura y vamos a ponerlo a dar educación física. Pero no, señores, son maestros titulados, son maestros que van a concurso. Cuéntanos un poco cómo están manejando desde la coordinación, la dirección docente del INEFI, todo este proceso formativo de nuestros docentes de educación física. Excelente, qué buena pregunta hace, maestra Lervi. Tú sabes que te quiero y te respeto. Quiero decir que en este escenario, la carrera de educación física se inició a nivel de licenciatura en nuestro país, en la UAS, para el año 1994, arrancando ya de manera formal para el 1996. No fue hasta el 2001, 2002, que se graduaron los primeros, 3 o 4, que estuvimos ahí en esa promoción. Pero a partir del 2011 se inicia un proceso de maestría, de posgrado, que también lo inicia la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, siendo la primera maestría del país con relación al área específicamente, porque los profesores se habían graduado y se habían hecho maestría en otro sentido. Y a partir de ahí que
nos profesionalizamos, hemos visto un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto al abordaje de metodologías activas, de la investigación, de la innovación, de creación de material de consulta didáctico, entre otros, del profesor de educación física. Inclusive, hasta el lenguaje técnico y pedagógico, el profesor de educación física ha venido cambiando en las últimas décadas. Y es por ahí que hemos visto un cambio muy importante en nuestra área. Para el 2008 se pudo ver cómo se incluyen y se nombran los primeros profesores de educación física que no tenían todavía el título porque solo llegaban hasta, por ejemplo, la mitad de la carrera, 110 créditos. Desde el INEFI se impulsó que nombraran esos profesores. Y hubo una resolución transitoria, pero ya a partir del 2012, los profesores de educación física hemos ido dando un salto cuantitativo en cuanto a la formación. A tal punto de que al día de hoy, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, siendo la pionera también en posgrado, grado y posgrado, ahora en doctorado, presenta el primer doctorado de actividad física de nuestro país. Algo muy relevante que está en combinación con INAFOCAN, en la MESID, para empezar ahora en los próximos días. Ahí se puede ver cómo el profesor de educación física ha ido especializándose. Nosotros como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cátedra especializada de educación física, en este caso a los que estudian la carrera de educación física, hemos visto cómo el profesor ha ido especializándose, avanzando, creando una serie de acciones para poder insertarse a la vida pedagógica cuando pasan a las escuelas. Y eso no se veía hace un tiempecito. Nosotros que tenemos ya más de 15 años en la UAS, veíamos cómo el profesor tenía algunas deficiencias, pero ahora con el rediseño de la carrera, vemos cómo el profesor sale con mejores competencias y el porcentaje de pasar los concursos también son mayores, porque salen más preparados que hace unos años. Y tú que has hablado de esa trascendencia que ha tenido la formación del maestro de educación física, y te vemos ahí como director docente del INEFI, pero ¿cómo ha sido todo tu proceso de preparación para llegar a ser director docente y todo lo que has tenido que vivir durante toda tu trayectoria? Bueno, este humilde servidor, el profesor de educación física desde el año 98, trabajando en varias escuelas, centros educativos y colegios, que guardo muy buenos recuerdos. También me gradué de la primera maestría de educación física en el 2013 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente estamos en el doctorado de actividad física y nutrición deportiva en la Universidad Interamericana de México, UNINI, y estamos en ese orden. Algunas investigaciones que hemos realizado. Tenemos una investigación en proceso que entiendo que aborda uno de los temas desde el punto de vista del deporte escolar en combinación con el grado académico de esos jóvenes deportistas, sobre todo los que están en academia deportiva de béisbol, que entiendo que en su momento el Estado va a tener que hacer algo. Nosotros estamos contactando una serie de información, estamos en el proceso, y vemos cómo una gran cantidad de jovencitos, antes era un poquito más adelantado, en los últimos años, 4 o 5 años, ahora tenemos niños hasta de 8 o 9 años en academias, en consentimiento de los padres, y vemos cómo va en detrimento de la educación primaria, que es la educación más importante de esos niños, porque pasan un día completo en una academia y lo están poniendo a estudiar los sábados. Es una investigación que estamos desarrollando y ahí está arrojando el bajo nivel académico de esos niños por ponerlo a estudiar los sábados. Muchos de ellos con una lectoescritura muy pésima. Sabiendo nosotros, porque también tuvimos en el medio deportivo, jugamos pelota, ustedes saben, que el porcentaje de firmas es muy bajo. Están menos de 1 por cada 1000. Y de llegar a grandes ligas todavía se reduce más. Entonces esa gran cantidad de niños que están yendo a las academias, lo tienen ahí como si fuera en granja y con un aprendizaje o más bien con un abordaje de los contenidos escolares de poca frecuencia. Eso hace que cuando llegan a la vida adulta, ese niño va a tener inconvenientes con su tema de lectoescritura y para insertarse también en la vida académica y laboral. Creo que el Estado
Y creo que nuestra investigación va a arrojar información para ver cómo crear planes pilotos para esos jóvenes, porque lo peor de todo esto es el consentimiento de los padres. Y eso es lo que pone en relieve el abordaje del Estado en ese sentido. Estamos concluyendo y nos acercamos inclusive con el director de IDICE, Jesús Andújar, para presentar estos resultados, y creo que lo vamos a presentar en los próximos días, porque es algo muy interesante para que se pueda presentar. Eso es una de las investigaciones que tenemos en cuanto al área deportiva y académica, para que podamos nosotros analizar qué estamos haciendo con esos jóvenes que están en academia desde el punto de vista académico, y cómo abordar y cómo insertar o buscar un espacio para que se le pueda poner escuelas ya dentro o un acuerdo con dichas academias. Y conociendo a través de esas investigaciones, esa preocupación que tiene por los niños, ¿cómo se transfiere esto para también trabajar con esos niños que tienen necesidades especiales? Mira, recientemente tuvimos una reunión con una comisión que se formó en INEFI, esa comisión de educación física y deporte adaptado y educación física inclusiva, para nosotros crear un diplomado y abordar una serie de aspectos con ese grupo de docentes que está ahí, que está trabajando, e históricamente no se le ha dado respuesta formativa ni metodológica, por lo que en ese sentido en los próximos días el INEFI va a estar dando una serie de información para esas capacitaciones con los docentes que trabajan con jóvenes con educación especial y en ese sentido de educación de inclusión. Maestro Orlando, estamos en el marco de la celebración del Día Internacional del Deporte y que cómo el deporte contribuye a crear una cultura de paz. Entonces, cuéntanos cuál es el rol del maestro de educación física para contribuir a crear un clima de paz en nuestros centros educativos. Mira, el deporte es el micromodo más importante de la historia de la humanidad. A partir del deporte se unieron pueblos, luego de guerras. A partir del deporte se unieron razas y no hay ningún tipo de idioma. En la escuela, el deporte, y el deporte escolar sobre todo, cuando el profesor lo aborda con un aspecto formativo, entonces logra desarrollar competencias humanas en los jóvenes, en los niños, en los alumnos, desde el punto de vista del respeto, solidaridad, trabajo en equipo, compañerismo y sensibilidad. Y es por eso que el deporte va a ser siempre un medio muy importante para la formación integral. De hecho, desde el siglo XIX, la religión lo abordó así. Recuerden que la Iglesia Católica es que incluye el contenido deportivo para las escuelas. Y a partir de ese momento, el deporte ha sido tan esencial para la formación integral que todas las manifestaciones de formación han estado ahí. Y creo que sí, que el deporte para un clima de paz es esencial en estos momentos y sobre todo en las escuelas. Bueno, el maestro Orlando Taveras ha dado cátedras en el día de hoy de por dónde va la educación física en República Dominicana, Zulmi. Gracias, Orlando, por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme a este tan importante programa, un programa académico, el cual me siento muy contento de estar aquí expresando los proyectos de INEFI, porque Alberto Rodríguez ya entendió que la parte de formación es muy importante y por eso nos ha estado dando todo el apoyo posible para que la dirección docente pueda desarrollar un programa amplio e innovador a nivel nacional. Gracias. Qué bueno y qué importante que desde el INEFI la educación física va cobrando una vida mejor para garantizar la calidad en los centros educativos. Entusiasmadas estamos nosotras por haber recibido la compañía de ustedes como siempre en este espacio de Mirada Educativa. Le damos las gracias por la sintonía de siempre. Zulmi, hay que despedir el programa. Bueno, pues gracias por abrirnos, como yo les digo, las puertas de su corazón a este espacio que es producido por la Unidad Docente de EduMás, Multimedia Educativo y Cultural de la República Dominicana. Hasta la próxima. Bendiciones.